Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, hoy voy a analizar lo que es esta red que corresponde a lo que se conoce como un amplificador no inversor de tensión construido a partir de un amplificador operacional ideal. ¿Por qué esta red se denomina red no inversora de tensión? Porque si nosotros observamos, estamos inyectando la tensión de entrada a través del terminal no inversor del amplificador operacional ideal, con lo cual, si esa tensión de entrada es positiva, la tensión a la salida también es positiva. Y si esa tensión a la entrada es negativa, la tensión a la salida también va a ser negativa. Es decir, que la tensión de salida está en fase con respecto a la tensión de entrada, solo que la tensión de salida está amplificada respecto a lo que es la tensión de entrada. Bien, lo que se va a hacer es analizar, al igual que en el video anterior, analizar esta red circuital para obtener las expresiones tanto de la tensión de salida de la red en función de la tensión de entrada y la expresión de la ganancia de tensión a lazo cerrado de dicha red. Bien, para eso vamos a hacer entonces un análisis similar a lo que hicimos en el video anterior. Bueno, si observamos, estos dos nodos son de tierra, es decir, que están a un potencial de 0 voltios, que es mi potencial de referencia. Si ustedes recuerdan, todos los potenciales se miden respecto a tierra. Bien, ahora, si también recordamos nosotros que los terminales de entrada de un amplificador operacional son equipotenciales, eso significa que si el terminal de entrada, es decir, este terminal de entrada, el terminal no inversor, está a un potencial VI, este terminal de entrada inversor tiene que estar también al mismo potencial VI. Bien, es decir, si este está a VI, este también va a estar a VI. Bien, perfecto. Con respecto a las corrientes, nosotros podemos asignar un sentido de circulación de la corriente en el resistor R2 de esta forma. Por ejemplo, y la llamamos I, por supuesto. Bien, observamos que esa corriente llega a este nodo y encuentra dos caminos. Uno a través del resistor R1 y otro que es la entrada hacia el amplificador operacional ideal. Pero, si nosotros recordamos cuál era la resistencia de entrada de un amplificador operacional ideal, era infinita, era algo terriblemente grande, con lo cual la corriente cuando llega a este nodo ve dos caminos, uno de resistencia R1 y otro de una resistencia terriblemente alta, es decir, infinita, con lo cual la corriente siempre va a ir por el camino más fácil, entonces se va a derivar a través de ¿quién? Del resistor R1. Bien, lo que nos queda a nosotros es analizar las expresiones de la corriente I cuando circula tanto por el resistor R2 como por el resistor R1. Si nosotros recordamos, bueno, para analizar una corriente podemos utilizar lo que es la ley de Ohm. Sabemos que corriente es tensión sobre resistencia. Entonces, cuando la corriente circula a través del resistor R2, este resistor R2 está sometido a una diferencia de potencial VO menos VI, porque fíjense, la corriente está yendo desde este nodo VO hasta este nodo VI. Bien, entonces sería VO menos VI. ¿Sobre quién? Sobre R2, que es la resistencia de esta rama. Y cuando dicha corriente circula por el resistor R1, ¿cuál es su expresión? Recordemos que este resistor R1 está sometido a una diferencia de potencial VI menos 0 volt, es decir, VI. Y la resistencia se llama R1, la resistencia del resistor. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer acá es despejar de esta ecuación, de esta de acá, tenemos que despejar ¿qué cosa? VO, que es la tensión de salida de esta configuración amplificadora. Con lo cual, nosotros observamos que este R2 que está dividiendo puede pasar multiplicando. Entonces, VO menos VI me va a quedar igual a ¿quién? A R2 sobre R1 por VI. R2 sobre R1 por VI. Recordemos, este R2 que está dividiendo pasó multiplicando. Ahora, este menos VI lo podemos pasar al otro lado como más VI. Con lo cual, VO va a ser igual a ¿quién? A R2 sobre R1 por VI más VI. Bien, este más VI es este menos VI que pasó sumando. ¿Qué observamos también? Que acá se está repitiendo VI. Con lo cual la podemos factorizar, la podemos sacar factor común. Bien. Entonces,
VO es igual a ¿quién? A VI por 1 más R2 sobre R1. Bien, y ahí tenemos la expresión correspondiente a la tensión de salida en función de la tensión de entrada para esta red amplificadora. Bien, si queremos encontrar una expresión para la ganancia de tensión a lazo cerrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué era una ganancia de tensión? Una ganancia de tensión es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, es decir, que esta ABF es VO sobre VI. Bien, ¿de dónde podemos encontrar esa relación? De acá, de esta última ecuación que acabamos de encontrar. Observen que la VI está multiplicando este paréntesis, entonces si está multiplicando pasa dividiendo. Entonces esta VI pasa dividiendo y me va a quedar que VO sobre VI, que es la ganancia de tensión a lazo cerrado, va a ser lo que hay dentro de este paréntesis. Es decir, que va a ser, ¿quién? 1 más R2 sobre R1. ¿Bien? Y para finalizar, ¿qué es lo que quedaría? Quedaría por ver cuál es la resistencia de entrada de esta configuración amplificadora, de esta red amplificadora. Sabemos nosotros que por acá no circula corriente alguna debido a ¿quién? A la infinita impedancia de entrada que posee el amplificador operacional ideal. Con lo cual, por acá tampoco circularía una corriente. Si no está circulando corriente hacia la entrada de la red, porque esta es la entrada de la red que coincide con la entrada no inversora del amplificador operacional ideal. Entonces, si esta entrada de la red coincide con la entrada del amplificador operacional ideal y la resistencia de entrada del amplificador operacional ideal es infinita, entonces llegamos a la conclusión que ¿quién? Que la resistencia de entrada de esta configuración circuital también va a ser infinita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente esa resistencia de entrada es el cociente entre la tensión de entrada y la corriente a la entrada, pero tengo que no ingresa corriente a la entrada, entonces significa que tengo una resistencia de entrada infinita, es decir, terriblemente grande. La resistencia de entrada tiende a infinito. Bien, supongamos nosotros también que veamos algún ejemplito numérico, que mi tensión a la entrada es de 1 voltio, que tanto la resistencia de mi resistor R1 como de mi resistor R2 son iguales a 1 kilo ohm. Con lo cual, la tensión a la salida, ¿qué va a ser? Tenemos que utilizar esta expresión, va a ser igual a la tensión de entrada, es decir, 1 voltio, por, paréntesis, 1 más R2 sobre R1. 1 más, ¿cuánto vale R2? 1 kilo ohm. Y R1, 1 kilo ohm. Son iguales las dos en este ejemplito que yo estoy planteando. Entonces, 1 kilo ohm dividido 1 kilo ohm, es decir, 1000 ohm dividido 1000 ohm, eso me da 1. 1 más 1, 2. 2 por 1 voltio, o 1 voltio por 2, ¿qué me queda? 2 voltios. 2 voltios. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede acá? Yo estoy ingresando con una tensión, o estoy inyectando una tensión de 1 voltio a la entrada y obtengo una tensión de 2 voltios a la salida. En otras palabras, mi amplificador, ¿cuánto gana? ¿Cuánto vale la ganancia de tensión a lazo cerrado, que era VO sobre VI? Si VO vale 2 voltios y VI vale 1 voltio, volt con volt se van, 2 dividido 1, 2. Es decir, que este amplificador gana 2. ¿Bien? Bueno, lo que yo voy a hacer en un momento es simular unos ejemplos en el software Multisim para poder corroborar lo que se acaba de ver ahora. En un momento procedo a hacer eso. Bueno, gente, nos encontramos ahora en el software Multisim, donde vemos acá una configuración circuital correspondiente a la que estábamos analizando en el video. Bueno, observamos que inyectamos una tensión a la entrada de 1 voltio y los resistores, tanto el R1 como el R2, son de 1 kilo ohm. Bien, entonces nosotros procederemos ahora a simular lo que es el circuito y vemos que a la salida tenemos una tensión de 2 voltios. Es decir, inyecto a la entrada con una tensión de 1 voltio y a la salida obtengo una tensión de 2 voltios. Es decir, este amplificador gana 2. Bien. Luego, también tenemos acá la misma configuración circuital, solo que ahora estoy ingresando con una tensión alterna. Bien, una onda senoidal de 1 volt de pico y 100 Hz de frecuencia.
En color rojo vamos a visualizar lo que es la forma de onda de la tensión de entrada y en color azul vamos a visualizar lo que es la forma de onda de la tensión a la salida, que obviamente va a tener que ser de un valor igual al doble del valor de la tensión de entrada, porque este amplificador gana 2. Bien, es decir, este amplificador es el mismo que tenemos acá. Bien, solo que ahora estoy alimentando con una tensión alterna. Bien, observamos. Ven que tenemos en el osciloscopio, acá vemos que tenemos para el canal, tanto para el canal A como para el canal B, observamos que tenemos 1 volt por división. Entonces, fíjense que la tensión de entrada tiene 1 volt de pico. Bien, la roja, ¿ve? 1 volt de pico. Y la de salida va a tener 2 volt de pico. Es decir, gana el doble esto. Bien, observamos que tanto la tensión de salida como la tensión de entrada están en fase. Bien, las dos están en fase, es decir, observamos acá si la tensión de entrada es positiva, la de salida es positiva. Si la tensión de entrada es negativa, la tensión de salida también es negativa. Bien, entonces con esto queda corroborado lo que se vio en el video, todo el análisis que se hizo acerca de lo que es la configuración amplificadora no inversora de tensión. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video. Más adelante seguiré subiendo más de esto y hasta luego.